Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de este curso en donde pues abordaremos en esta ocasión los llamados estudios culturales o los cultural studies. Eh, eh, voy a compartirles mi pantalla. Creo que ya están viendo ahí lo que pasa con los estudios culturales. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a hablar hoy de esto. Y bueno, pues aquí tienen a los principales exponentes de estas ideas que, bueno, pues como ustedes ven ya eh, lamentablemente no contamos con ninguno de ellos vivo. El último mohicano, el último de ellos, Stuart Hall, murió en el año 2014, pero pues podemos considerar que todavía es muy reciente su deceso y que la influencia de cada uno de ellos se sigue sintiendo en la actualidad. Tenemos a Richard Hogarth, que, bueno, pues tuvo muchos estudios acerca de cómo los obreros, pues hacían una particular interpretación de las telenovelas y de otros contenidos mediáticos de la televisión. Raymond Williams, que pues es un teórico acerca de la literatura, el marxismo, la revolución, y que pues trataba de entender la historia como una cuestión casi determinista a partir del surgimiento de los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación fueron influyendo en las ideas de progreso, fueron influyendo en las condiciones materiales de vida que finalmente permitieron el cambio social, ¿no? Tenemos a Edward Palmer Thompson, E.P. Thompson, que también tiene una serie de estudios con relación a la influencia de los medios de comunicación, la opinión pública, la política sobre todo, ¿no? Y que pues yo recomendaría pues, que leyéramos a estos autores. Y por supuesto a Stuart Hall, que fue uno de los grandes divulgadores de la obra de quienes le precedieron y que también hasta el último momento pues llevó estas ideas a todos los rincones donde le pudieron dar cabida para que expresara sus ideas. Bueno, pues estos son los llamados fundadores de esto que ahora se llama los estudios culturales y que tuvieron su primer asiento, por así decirlo, en Birmingham, en Inglaterra, ¿no? Y que, bueno, pues se quedó el mote, pasó a la historia como la llamada Escuela de Birmingham o la primera escuela de estudios culturales, ¿no? Escuela de Birmingham. Bueno, coincidieron en un determinado momento, algunos de ellos en esta institución, en un instituto, era un centro de investigación, el centro de estudios allá en Birmingham. No era una universidad ni propiamente una escuela, pero la difusión de sus obras, pues, fue pues bastante extendida, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Tan es así que, bueno, pues su influencia se sigue sintiendo hasta el momento actual. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, nada más para que tengan en mente de quiénes estamos hablando, para que incluso los ubiquen, ¿no? Por rostro y demás. Bien, vamos a hacer una serie de prolegómenos, es decir, vamos a tratar de entrar en materia, pero a través de una serie de consideraciones anteriores, ¿no? Los llamados estudios culturales sí tienen su antecedente, vamos a decir remoto, en lo que se llamaba la crítica literaria que estaba en Inglaterra, pues prácticamente a finales del siglo XIX y que estuvo presente durante gran parte del siglo XX, ¿no? ¿Qué era lo que hacía este señor Frank Raymond Leavis? Pues había una publicación desde 1930 llamada Mass Civilization and Minority Culture, que, bueno, pues lo que pretende hacer esta publicación de alguna manera, ¿sí? Es proteger a los alumnos contra la llamada cultura comercial. Bueno, y nosotros habíamos empezado a ver cómo había una preocupación por la contaminación, por así llamarla, ¿no? Porque así se consideraba en ese momento, de la cultura, ¿no? Entonces, pues esta preocupación fue manifiesta en muchos lugares. Tenemos en Italia, por ejemplo, a Umberto Eco con
sus ensayos sobre apocalípticos e integrados, de los cuales ya habíamos hablado, ¿no? En la misma Francia empieza a salir una especie de policía del buen gusto en los tiempos de Roland Barthes. El mismo Roland Barthes pues, se aleja de esas cosas y trata de entender este fenómeno desde la perspectiva de la semiología, ¿sí? En Alemania, en un primer momento, y después en Estados Unidos, pues se desarrolla la Escuela de Frankfurt, que, pues a decir verdad, era una escuela bastante elitista, en el caso de considerar qué es cultural, qué no es cultural, qué es arte, qué no es arte, ¿no? Y por supuesto, esto también se siente en Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque hay un uso masivo de los medios de comunicación tradicionales, la prensa, el radio, posteriormente llegará la televisión, desde antes de la televisión, perdón, estaba el cine, y entonces estos medios de masas, estos medios que pueden ser consumidos por cualquier persona en cualquier momento, ¿no? Recordemos que la radio y la televisión, pues como tenían estrategias comerciales para los anunciantes, pues no costaban dinero, es decir, la gente no pagaba por ver la televisión, y entonces accedía al contenido a gratuidad, y pues eso incrementaba la popularidad de estos productos comunicativos, ¿no? No había internet, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues la gente se sentaba en el sofá y veía la televisión. Bueno, en el 30 todavía no había televisión, pero sí había radio y sobre todo empezaban todas estas revistas de los cómics, ¿no? De las, algunas novelas de ciencia ficción, algunas cosas por el estilo, y entonces, pues, obviamente, las pláticas de los alumnos de diversos lugares, de diversas instituciones de enseñanza, giraban en torno a los contenidos de los medios de comunicación. Algo así pasaba, por ejemplo, en la Argentina de Mafalda, ¿no? Ya esto lo han de haber estudiado ustedes en la materia de perspectivas de Norteamérica, en el caso de la teoría del agenda setting, ¿no? ¿Qué dice esta teoría del agenda setting? Que los temas, los principales tópicos de los cuales la gente conversa son aquellos que aparecen en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación ponen en circulación ciertas cosas que, al ser del conocimiento de la población en general, generan, ¿sí?, un mayor interés y empiezan a tomarse en cuenta. Bueno, pues eso es lo que sucede. La misma Mafalda, por ejemplo, acuérdense que Mafalda pues, se siente aislada, porque en su casa no hay televisión y cuando llega a la escuela, pues no tiene de qué platicar porque todos están hablando de las cosas que ven en la televisión y ella quiere hablar de las cosas que lee. Entonces es una niña rara, ¿no? Bueno, pues en los 30 pues está el radio, ¿sí? Y están todas estas folletines, el cómic, etcétera, etcétera. Y Frank Raymond Lewis está preocupado porque dice, es que eso no es literatura como tal, ¿no? Ni las novelas esas, ni los folletines, ni los cómics. Entonces surge una preocupación en las instituciones de enseñanza superior acerca de cómo los alumnos están siendo influidos de muy mala manera por estos contenidos y que puede llegar a que se perviertan, a que no puedan discriminar lo que es de buen gusto, lo que es deseable, que socaven los valores tradicionales del arte, de la estética, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En aras de qué? Pues de la cultura comercial, de los medios de comunicación que está circulando. Entonces, la idea de Lewis consiste, dice, en que el desarrollo del capitalismo industrial y sus expresiones culturales, en esa época se trata mucho del cine, ¿no? Porque acuérdense que está en pleno ascenso, es la época dorada del cine. Dice, todo esto tiene un efecto pernicioso en las distintas formas de la cultura tradicional y contaminan de igual manera a la gente del pueblo como a la gente de la élite, ¿no? A la aristocracia. Entonces, para ello, pues, lanza esta, ¿cómo se llama? Este primer momento, ¿no? El Mass Civilization and Minority Culture. Después, bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? A partir del 32, pues, empieza a decirle a otros profesores, a otros críticos, que escriban con él acerca de la difusión de lo que debe de ser la correcta apreciación de las obras literarias,
Y para eso, pues, fundan este semanario que se llama Scrutiny, ¿no? Bueno, pues, lo que hacen en este semanario es análisis textuales, ¿sí? Tratando de saber cuál es la intención del sentido de los autores de diversas obras, ¿sí? Cuáles son los valores socioculturales que están inmiscuidos en cada una de esas obras, ¿no? Y sobre todo, pues haciendo una apreciación de carácter literario. El análisis que hacen, pues es un análisis que tiene que ver con las formas, con la retórica, con la manera de abordar los temas, con la manera de la presentación de los personajes, qué sé yo, ¿no? La estilística, el valor de la obra en su época, etcétera, etcétera, ¿no? Estos análisis, bueno, se oponen al llamado Content Analysis, que, como ustedes saben, empieza en Estados Unidos con el señor Berelson, ¿sí? Berelson hace este Content Analysis, pero es un Content Analysis, es un análisis de contenido basado en métodos estadísticos, ¿no? Él está contando cuántas veces hay tales referencias, muy positivamente, muy influido por el positivismo, quiero decir, hace análisis sumamente cuantitativos acerca de cuántas veces aparece la palabra tal relacionada con tal otra, cuáles son sus referentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ellos no quieren hacer esto. El content analysis o el análisis de contenido empieza a crecer, empieza a utilizarse más en cuestiones políticas, por ejemplo, en los discursos de cuántas veces fue mencionada la palabra economía o la palabra crisis en un determinado discurso político o en el periódico. Ellos lo que quieren ver, los de Levis y Scrutiny, no es contar las palabras, sino ver los valores de las obras, ¿no? Para generar una especie de masa crítica que pueda justipreciar las obras literarias. Pues bien, esos serían los antecedentes, ¿sí? Y a partir de los años 50, cuando pues ya se tiene una tradición de hacer reseñas y críticas de obras literarias y esa tradición se empieza a extender a través de las obras de teatro, las de cine, etcétera, etcétera, ¿sí? Llega un momento en los años 50, ya posterior a la guerra, en donde pues salen estos dos libros que son unas obras fundacionales, podríamos decir, de lo que nosotros ahora conocemos como los estudios culturales. La primera es The Uses of Literacy, ¿no? O, el uso de la alfabetidad, ¿sí? De Richard Hogarth, ¿no? Y la otra es Culture and Society, Cultura y Sociedad, por parte de Raymond Williams, ¿no? The Uses of Literacy en 1957 y Culture and Society en año siguiente de Raymond Williams. A partir de estas obras, ¿sí? Empieza a ponerse en circulación una serie de ideas que terminan por contagiar a muchos intelectuales de la época y a muchos investigadores que empiezan a ver en ello una beta muy importante para realizar sus estudios. En el 64 se funda en la Universidad de Birmingham el Centro de Estudios de la Cultura Contemporánea en Birmingham, de ahí viene el nombre de Escuela de Birmingham, y Hogarth, Richard Hogarth, que es el que publica The Uses of Literacy, este volumen, pues es el primer director de esta escuela, ¿no? De este centro. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, para empezar, buscan una noción diferente de lo que hasta ese momento se ha concebido como cultura, ¿sí? La noción que se tenía de cultura en ese momento, estamos hablando de los años 50, es muy parecida a la noción de Adorno y Horkheimer, ¿sí? Que habían trabajado en sus estudios con la Escuela de Frankfurt, sobre todo en la dialéctica del iluminismo. ¿Qué creen que es la cultura hasta ese momento o qué es lo que se denomina cultural hasta ese momento? Pues cultura es la expresión más sublime, ¿sí? Del espíritu humano concretado en obras tales como, por ejemplo, el arte. Eso era lo que se pensaba que era cultural. Pues los grandes conciertos estos de las orquestas filarmónicas tocando música culta como Bach, ¿no? O Wagner o cosas por el estilo, las obras que aparecen en los museos, ¿no?
como la Gioconda o qué sé yo, la Pietà de Miguel Ángel. O sea, la cultura esa era concebida como esa refinación del espíritu humano en donde se mostraba el querube, la crème de la crème, lo más alto posible de la expresión espiritual humana, ¿no? Bueno, pues ellos dicen, bueno, pues sí, esa es una manera de concebir la cultura que de alguna manera divide a los productos culturales en alta cultura, baja cultura, ¿no? Pero pues ellos vienen con otra noción de lo que es la cultura. Para ello, aquí tenemos precisamente a Raymond Williams, y Raymond Williams nos dice, la cultura, a diferencia de esta otra noción de la cultura de élite, dice, es un proceso global a través del cual las significaciones se construyen social e históricamente. La literatura y el arte no son más que una parte de la comunicación social. Bien, ¿qué nos está diciendo? Que cultura no es exclusivamente las obras de arte. Cultura de arte es, cultura es el lugar donde se están negociando las significaciones de todo cuanto existe a nivel social. Y cuando digo todo cuanto existe, es todo cuanto existe a nivel social, ¿sí? Podríamos decir que si tuviéramos que hacer una distinción que nos ayudara, podríamos decir que en este momento estamos diciendo que la comunicación, como su nombre lo indica, comunicación es lo que está puesto en común. ¿Cómo ponernos en común? La cultura es todo lo que nosotros utilizamos simbólicamente hablando, que nos es común. Que nos es común. Todas las referencias que están ahí en lo social, del cual nosotros podemos tomar para ponerlo en común, ¿sí? Que sabemos que está puesto en común. Entonces, pues de alguna manera, estos pensadores regresan a hacer una lectura nuevamente de Marx para tratar de rascar ahí algún resquicio que nos pudiera dar cuenta acerca de este fenómeno. Recordamos, ¿no? Marx otra vez, sí, Marx otra vez. Marx pensaba que la sociedad era como una especie de pirámide en la cual, pues en la parte de abajo estaba la base económica, después venía lo que él llama la estructura y la superestructura. Recordando, ¿no? La base económica se refiere a todas las fuerzas productivas y relaciones de producción, es decir, el modo de producción feudal, el modo de producción esclavista, el modo de producción capitalista con una producción en serie y escala de los bienes o mercancías, ¿no? Y la infraestructura que lo posibilitaba, el modo de producción. Después tenemos la estructura, que es la estructura, pues todas las relaciones sociales que devienen, de acuerdo con Marx, en relaciones económicas, es decir, el mercado, ¿no? Cómo se están dando estas relaciones entre las personas a partir de que todas estas personas entran a un terreno común que es el mercado, ¿no? Entonces, compras y vendes constantemente. La relación que tienes con otras personas es una relación a veces exclusivamente económica, ¿no? Es decir, yo no conozco a la persona que hizo este termo o a la persona que fabricó este celular, ¿sí? A ellos me une el tejido social de la estructura porque con ellos tuve una relación comercial, ¿sí? Y por último, dice la superestructura. ¿Y qué es eso de la superestructura? Pues algo intangible, pero que sirve de pegamento entre la estructura y la base económica, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, pues la ideología del momento, cuestiones como la religión, la moral, la ciencia, la filosofía, el arte y la misma expresión cultural. Entonces, desde el punto de vista de Marx, ¿no? Recordemos que él decía que en última instancia el hombre, ¿sí?, ha tenido conciencia, es decir, estamos hablando de la superestructura, ha tenido conciencia de lo que pasa en el mundo a través de las condiciones materiales. Es decir, dependiendo del escenario material que le toca al hombre, forma una conciencia acerca del mundo y actúa en el mundo. Pues Raymond Williams
Richard Hogarth y compañía hacen una revisión del Capital y encuentran que Marx dice, en última instancia, la base económica determina la estructura. Y esto lo escribe Marx, obviamente, en el libro de Contribución a la crítica de la economía política. Pero fíjense bien, cuando dice en última instancia, esto cambia las cosas. Porque entonces lo que está diciendo Marx, ¿sí?, desde el punto de vista de Hogarth y de los estudios culturales, de Raymond Williams, como dice en última instancia, dice, puede haber que otras instancias sean anteriores, porque lo último es lo que viene al final. En última instancia quiere decir que primero pueden ser estas otras cosas y en última instancia la base material. Entonces, si es lo que viene al último, ¿qué es lo que puede estar antes de lo último? Bueno, pues entonces lo que puede estar antes de lo último puede ser la superestructura, es decir, la cultura. En otras palabras, de alguna manera se reivindica el pensamiento hegeliano en la escuela de Birmingham, porque está pensando que la cultura, que es la superestructura, puede ser el motor de las contradicciones que mueva dialécticamente el sistema. Y entonces dice, deja paso de un marxismo mecanicista en donde decían que a partir de la base se cambiaba todo lo demás, ¿no?, a una lectura dialéctica del propio Marx y se manifiesta en contra de ese determinismo tecnológico, ¿no? Dice, bueno, pues aquí lo que nosotros empezamos a ver es que hay un movimiento interno de la sociedad, no exclusivamente a través de las fuerzas económicas, productivas, sino también a través de la cultura. En otras palabras, la cultura puede ser un factor de cambio social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros empezamos a analizar la cultura? Pues obviamente empezamos a advertir cuáles son los cambios sociales. Y a partir de esos cambios sociales, cómo se empiezan a dar cambios económicos y cómo finalmente la dialéctica propia de la sociedad va cambiando. Hay una segunda cosa que no existía cuando Marx entrega sus últimas obras y posteriormente muere. ¿Qué es? Bueno, pues resulta que Marx pensaba que tarde o temprano el capital se iría acumulando prácticamente en una sola mano, ¿sí? Una sola persona es la que, siguiendo el esquema marxista, las grandes compañías empezarían a comprar todas las compañías pequeñas y luego las grandes compañías competirían entre sí y quedaría uno solo y ese solo sería el dueño de todo, ¿no?, por así decirlo. Y entonces pensaba que para ello la única clase social que tendría que determinar el destino del resto, pues eran prácticamente los burgueses, ¿no?, como les decía en su obra de Capital, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues Marx no advierte que ahí vienen unas guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y que vienen periodos muy graves de crisis económicas en el marxismo. Si nosotros hubiéramos seguido esa tendencia que decía Marx, bueno, pues seguramente a lo mejor hubiéramos terminado todos como países comunistas, ¿no? Tal vez, ¿no? Pero Marx no advierte que a la vuelta de la esquina, pues empieza a haber una serie de legislaciones y de preocupación por los derechos humanos que hace que las jornadas no sé, de 16, 20 horas se reduzcan a jornadas de 8 horas, que venga el estado de bienestar en donde parte de las ganancias pues es repartida en las empresas con el reparto de utilidades a los obreros. No advierte que pues, van a trabajar nada más en muchos casos como semana inglesa, de lunes a viernes. No advierte que les van a dar un seguro, no advierte que, etcétera, etcétera. Y eso va desactivando todas esas alarmas que Marx veía que era una contracción inminente que iba a llegar a desplazarlos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Hay un reacomodo de las clases sociales y de la manera en la que se mueven políticamente hablando para conseguir el poder. Entonces, ¿quién es el primero en advertir esta condición? Es este señor que está aquí, que es Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, pues, se da cuenta de todo eso, ¿sí? Y empieza a escribir. Antonio Gramsci, pues, es un preso durante el régimen de Mussolini, lo meten a la cárcel, y desde la cárcel empieza a escribir lo que ahora conocemos con el nombre de los de los cuadernos de la cárcel. Gramsci advierte que
a diferencia de la sujeción económica, lo que está pasando en el periodo en el que describe es que el gran capital, ¿sí?, está teniendo grandes aliados en otras áreas, ¿no? Aquí dice, el capitalismo actual ya no tiene una sola clase dominante, ¿sí?, de propietarios de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que hay una alianza con diversos sectores que completan su influencia económica a través del proyecto socioeconómico cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que pareciera que el capital per se podría tener todo el poder, era lo que pensaba Marx, y que nos iba a someter a los demás a través de las empresas multinacionales y demás. Pero dice Gramsci, sí, sí, pero hay que considerar que no nada más es que las empresas empiecen a operar en otros países, sino que la ideología de esos países, la manera de pensar de esos países, vaya cambiando paulatinamente para que ayude a que se entronice el capital, para que ayude a que finalmente esto sea una realidad. Lo que está diciendo Gramsci se lo vamos a poner con otras palabras, es decir, Estados Unidos puede vender un chorro de mercancías, las que él quiera, las que produzca. La cosa es quién se las va a comprar, ¿sí? Pensemos que tiene una serie de compradores constantes, ¿ok? ¿Cómo puede potenciar esa adquisición de mercancías? Pues desde el punto de vista de Gramsci, vendiendo ideología que permita que esa compra se concrete, que sea algo anhelable, algo deseable. ¿Y cómo se hace? Pues a través de los medios de comunicación. Nos venden la idea del sueño americano, ¿sí?, la idea del progreso, la idea del confort, la idea de que una persona para ser feliz necesita una casa, necesita un coche, un tostador, un televisor, etcétera, etcétera, y adoptamos esa ideología. A partir de que adoptamos esa ideología, funcionamos más mansamente para aceptar el consumo. Aceptar esas ideas se puede hacer a través de las historias, de los programas, de la manera en la que los medios de comunicación y particularmente la industria de entretenimiento nos vende, ¿no?, esas situaciones. Y nosotros que consumimos esas historias y demás, decimos, ay, cómo viven allá, cómo se mueven, etcétera, y empieza a ser algo anhelable, ¿sí? Entonces, Gramsci es el que descubre que el cambio está a partir de la cultura. Están exportando la cultura y a partir de la exportación de la cultura, pues es más fácil que se complete el ciclo económico de dominación. Bueno, como cuando el sistema hegemónico, es decir, todo ese sistema que hay entre el capital, los medios de comunicación y los políticos, cuando se alineen y se cierre esto y se complete su tarea, genera sus propios intelectuales orgánicos. ¿Qué es un intelectual orgánico? Alguien que está a favor del sistema y alguien que dice, sí, sí, lo mejor es el capitalismo, lo mejor es que haya mucho consumo, lo mejor es que sigamos adelante, ¿no? Y que parezca que no hay otra vía de desarrollo en la humanidad. Bueno, pues dice Gramsci, el sistema hegemónico genera sus propios intelectuales orgánicos que ejercen un liderazgo moral, ¿sí?, y sancionan el resto de las conductas sociales. Todo lo demás, pues como que dicen, no, esto no tiene nada que ver. Y un ejemplo de ello lo podemos ver en el petróleo. ¿Qué sucede? Si nosotros asistimos a la historia de los vehículos, pues resulta que ya en los años 1900 y tantos, pues ya había vehículos eléctricos. ¿Por qué no se desarrollaron los vehículos eléctricos? Pues porque hubo un gran despegue de toda la industria del petróleo que movió a los vehículos, pero sobre todo porque tanto los medios de comunicación, los intelectuales de esa época y las personas que tenían influencia, ¿sí?, fueron de alguna manera promotores de toda esta industria, convenciendo al resto del planeta que era la opción más viable, ¿no?, trabajar con petróleo. ¿Y qué pasó? Pues que prácticamente durante todo un siglo estuvimos con motores de combustión interna propulsados por petróleo y ahorita nos damos cuenta que eso es malísimo para el planeta. Entonces, pues ya hay intelectuales orgánicos que nos están diciendo que cambiemos a ese tipo de tecnología y que adquiramos esos bienes y servicios. Hay un cambio cultural y a través de ese cambio cultural, pues,
van cayendo, ¿sí?, todas las cuestiones relativas al consumo. Por ejemplo, antes, pues, cuando nos íbamos a imaginar, gente de mi generación, que eventualmente vendieran hamburguesas vegetarianas en el Burger King. Pues no lo imaginábamos. ¿Y cómo se está dando esto? Pues a partir de un cambio cultural, un cambio de idea de que no, la carne, el consumo, la crueldad animal, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de ese cambio de la cultura, vienen bajando cambios en la estructura y finalmente en la base. Y se da el cambio social. Es lo que dice Gramsci, ¿no? Bueno, pues la hegemonía, dice, y el papel de los intelectuales orgánicos mantienen el dominio de los demás sin el uso de la fuerza. Ya no los obligamos a invadirlos y a someterles un determinado régimen sociopolítico, como ocurría en la época del colonialismo o en la época de la conquista, donde ahora vas a hacer lo que yo te diga. No, acá pues primero los conquistamos culturalmente hablando y ya después ellos lo aceptan y lo quieren para sí, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es eso de la cultura, nuevamente, ¿no?, revisitando este tema? Bueno, el término de cultura, para estos estudiosos de los estudios culturales, valga la redundancia, dice, deja su halo de ser lo mejor, de lo dicho o pensado, deja de ser considerado pues la cúspide de una determinada civilización, abandona esa tendencia, esa idea de aspiración de lo mejor, ¿no?, de perfección, y finalmente se revela como un proceso. Es un proceso social en el cual los significados y los valores son conferidos para un uso común de ciertos grupos sociales gracias a la comunicación. O sea, aquí también se rompe con la noción de Lewis, ¿no? ¿Por qué? Porque Lewis lo que quería era proteger que no hubiera otros valores más que los valores tradicionales, es decir, los valores dominantes. Aquí lo que nos están diciendo es que a partir de los medios de comunicación también surgen diversas lecturas de los medios de comunicación. Y esas diversas lecturas empiezan a configurar grupos que se comunican de otra manera, que tienen otra serie de valores comunes entre ellos y que a partir de ello generan sus propias significaciones, sus propios rituales, sus propias maneras de ver el mundo, ¿sí? Que es esto que nosotros vemos, por ejemplo, en esta fotografía, ¿no? Las llamadas tribus urbanas o subculturas, ¿no?, que se generan a partir de estas reinterpretaciones de lo cultural, ¿no?, o interpretaciones particulares de lo cultural. En ese orden de ideas, bueno, pues la vida social, Raymond Williams, dice, pone el acento en esta manera, ¿no? Dice, dado que nuestra manera de ver las cosas es literalmente nuestra manera de vivir, como vemos las cosas, como vivimos, dice, el proceso de comunicación es el proceso de la comunidad. ¿Qué quiere decir el proceso de la comunidad? Pues compartir todos los significados comunes, las actividades, los propósitos, la oferta, la recepción y la comparación de nuevos significados que conducen a tensiones, logros de crecimiento y cambio. O sea, nosotros prácticamente, como dice aquí Raymond Williams, la manera en la que vemos las cosas es la manera en la que vivimos. Y la manera en la que vivimos es cómo concebimos todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Nuestra manera de vestir, nuestro consumo de lecturas, nuestro, etcétera, etcétera, ¿no? En ese orden de ideas, cuando hablaba Williams, ¿no?, acerca de esto de cultura y sociedad, en su libro de Cultura y Sociedad, tiene puesto que, por ejemplo, acá dice, la cultura abarca cualquier manifestación de la vida en sociedad. Cuando decimos cualquier manifestación, dice particularmente Williams, si el arte es parte de la sociedad, no existe por fuera de un todo sólido, al cual por la forma de nuestra interrogante concedamos prioridad. El arte está allí como una actividad junto con la producción, el intercambio, la política, la crianza de familias. Para estudiar las relaciones adecuadamente debemos estudiarlas activamente considerando a todas las actividades como formas particulares y contemporáneas de la energía humana. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque lo que hace entonces los estudios culturales es analizar
la cultura contemporánea. En eso se diferencia, por ejemplo, de la arqueología o de la antropología, ¿no? Su campo de estudio no es la historia. Los estudios culturales no se ponen a estudiar la vida cotidiana de Roma en el siglo V, ¿no? Los estudios culturales particularmente toman como objeto de investigación la cultura contemporánea, desde particularmente el advenimiento de los medios de comunicación. Cómo los medios de comunicación están provocando formas culturales, es decir, formas de vivir negociando diferentes significados que son radicalmente distintas o que se pueden distinguir de otras por tener ciertas particularidades. Eso es lo que hacen los estudios culturales, ¿no? Bien, en ese orden de ideas, pues ya saben, desde Hegel tenemos esta idea de la totalidad. Esta idea de la totalidad crece con Marx y finalmente la tenemos aquí en la escuela de Birmingham. Y dice, es conveniente entonces saber que la cultura como producto social tiene un determinado ciclo, y ese ciclo, aquí está una genialidad de la escuela de Birmingham, es similar al de la producción de mercancías. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se producen las mercancías? Pues las mercancías, hay una producción, hay una distribución de las mercancías y finalmente hay un consumo. Veremos esto un poquito más adelante, pero adelantamos, ¿sí? Lo que nos está diciendo Williams es que así como nosotros producimos mercancías, una silla, el teléfono, un termo, un lápiz, ¿no? También estamos produciendo significados. Y esos significados penetran en el entramado social y la producción de esos significados hace que la gente los distribuya, los consuma y se generen algunos cambios sociales, ¿no? Dice aquí, el propósito del análisis es captar cómo las interacciones entre estos patrones y prácticas son vividos y experimentados como un todo en cualquier periodo determinado. Esta es su estructura de sentimiento, es lo que dice Williams, ¿no? En esta noción de totalidad. Por ejemplo, en esta noción de totalidad, los estudios culturales se encargan, sí, de la manera en la que hablan determinadas comunidades, por supuesto, la manera en la que se visten, claro, la manera en la que se relacionan, claro, los rituales, es decir, las prácticas comunes que tienen en determinado tiempo, claro, sus héroes o referentes, así como sus, ¿cómo se llama? Vamos a decir, antagonistas, ¿no? Todo eso se va estudiando como parte de este núcleo de los estudios culturales, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, ¿sí? Hogarth plantea el rumbo, el derrotero a seguir, pues de esta manera. Dice, la sociedad capitalista fue fundada sobre formas de explotación, pero aquí viene una cosa súper original de Hogarth, ¿no? Que también en los estudios culturales hablan acerca del poder. Dice, esas formas de explotación son económicas, pero también son formas de explotación moral y también son formas de explotación cultural. Es decir, el problema de la explotación no es solamente un problema, digámoslo, económico. El problema en Estados Unidos a partir de racismo no era una situación exclusivamente económica donde los negros eran esclavos en un determinado periodo y al quitarse la esclavitud se quitó el problema. No, sigue un problema de base político, un problema de poder, que es el racismo, ¿sí? Que aunque se haya aceptado que ya no son esclavos, aunque tengan los derechos civiles, hay una forma simbólica de explotación, ¿sí? ¿Cuál es esta forma simbólica de explotación? Negar al otro, discriminarlo, ¿sí? En la cuestión racial. Pero eso no solamente pasa con las personas de color en Estados Unidos, sino también podemos decir que ha pasado con otras etnias u otras personas de otras nacionalidades. ¿Qué ha pasado entre el hombre y la mujer? ¿Qué ha pasado entre los indígenas y las personas de la ciudad? Son diversas formas de explotación que no son exclusivamente económicas como en la lectura tradicional de Marx, sino que aquí Hogarth nos está hablando de toda esa diversidad de formas en las cuales se dan las dominaciones, ¿no? Es una dominación simbólica también. Dice, si se toma la esencial y definitoria relación productiva y se le da la vuelta, esta se revelará ahora en un aspecto salario-trabajo o en etos adquisitivo o
en la alienación de aquellas facultades intelectuales que no son necesarias al trabajador para su papel productivo. Lo que está diciendo Hogarth es que este tipo de situaciones son mucho más complicadas de las que en un primer momento se había pensado, ¿no? ¿Cómo se negocia el significado? ¿Quién me deja hablar? ¿Quién no me deja hablar de ciertas cosas? ¿Cómo es posible que entremos? ¿Cómo se configura una determinada moral con respecto a esto, ¿no? Y en ese sentido, pues acá tenemos que los estudios culturales se vuelven una cuestión de método. ¿Por qué? Porque dada su amplia diversificación, todas las formas de dominación que puede estudiar, entonces los estudios culturales son realizados por antropólogos, por etnólogos, por etnógrafos, por sociólogos, por psicólogos, por semióticos, por críticos literarios, ¿no? Por estéticos, es decir, aquellos que se encargan de los problemas de la estética y el arte. ¿Qué quiere decir esto? Que todos ellos podrían hacer estudios culturales, o bueno, pueden hacer, de hecho los hacen, ¿sí? Desde sus diferentes disciplinas. En última instancia, lo que estamos diciendo aquí es que los estudios culturales son un área transdisciplinaria, es decir, un área que puede abarcar todas estas disciplinas sociales de igual manera, sin que una de ellas tenga prevalencia sobre la otra. No podemos decir, los estudios culturales son mejores los que hacen los semióticos que los que hacen los sociólogos. No, no, no. A lo mejor podemos encontrar diversos lentes para interpretar todas estas formas de relación, ¿sí? Formas culturales que son formas comunicativas. Ese es el aporte de la escuela de Birmingham, ¿no? El objeto de análisis de este tipo de estudios. ¿Qué es lo que se analiza? Lo que se analiza es la cultura o las culturas, porque ya estamos hablando que no hay una sola cultura, así de élite, que significa la perfección del espíritu humano. No, estamos hablando de culturas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay varias comunidades que tienen cosas en común, valores en común, que conviven con otras comunidades simultánea y diversamente, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Es lo primero que se preguntaría en un estudio cultural, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de identidad de estas personas, ¿no? Por ejemplo, en la franja fronteriza del sur de Estados Unidos, norte de nuestro país, pues hay personas que no se sienten totalmente americanas, pero tampoco se sienten totalmente mexicanas, de uno y del otro lado del río Bravo, por así decirlo. ¿Qué son? Hay estudios que exploran los factores de identidad, cómo se ven ellos, cómo ven a los demás, cómo establecen sus diferencias, ¿no? Sobre todo ahora que hay una serie de cosas, ¿no? En las cuales la globalización permitió una serie de movilización de personas alrededor del globo y entonces, por ejemplo, tenemos a veces matrimonios de, no sé, un mexicano con una americana que venía de una familia de chinos tradicionales y que viven en Perú, ¿no? Por así decirlo. Bueno, entonces, ¿qué tipo de cultura es esa? ¿Son peruanos? ¿Son americanos? ¿Qué son? Bueno, pues hay muchos cruces actualmente de todo ese tipo de cosas y sería totalmente válido preguntarnos, ¿no?, acerca de las identidades culturales. Pero así como estamos hablando en términos de nación, hablemos, por ejemplo, en términos de, vamos a establecerlo como tal, ¿no? Una cultura rockera, ¿no? Contra una cultura rapera, en la cual tienen una serie de valores comunes, unas formas de vestir, unas formas de interpretar los signos, los gestos, una manera de hablar, ¿no? Que les da identidad, que es importante para ellos tener esa identidad, porque pues esa identidad los diferencia de los demás, les ayuda a tener una cohesión social, una seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo caso, que investiga pues las prácticas culturales, es decir, todas esas manifestaciones culturales que, por ser miembro de esa comunidad, pues empiezan a practicar, ¿no? Por ejemplo, acá hacia noviembre tenemos la celebración en Yucatán del Hanal Pichán, es decir, del Festival de las Ánimas. En el resto del país tienen lo que le llaman el Día de Muertos y algunos más influidos por la cultura americana, perdón, tienen pues esto que se llama el Halloween, ¿no? Entonces,
hasta dónde sean, porque hay sectores muy culturales, muy tradicionales, que de repente dicen, pues ahora vamos a organizar un Halloween, ¿no? Es decir, hasta dónde están compenetrados todos estos, digamos, momentos, ¿no? Tradiciones que se empiezan a trastocar e empiezan a influir una en la otra, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra cosa analizan? Pues productos culturales. ¿Qué es esto de productos culturales? Pues, por ejemplo, danzas, atuendos, la literatura que suelen leer, ¿no? Que son referentes de alguna manera de toda esta serie de valores, como decíamos, ¿no? La manera en la que tienen de hacer las cosas, en qué momentos, por qué es importante en tales fechas, ¿no? Por qué es importante vestir de alguna determinada manera o color, forma, ¿no? ¿Qué es lo que leen? ¿Por qué leen eso? Etcétera, etcétera. Todo esto nos ayuda a tener una idea de lo que es esa comunidad, ¿no? Y bueno, entonces nos damos cuenta que este ciclo cultural de alguna manera está emparejado a lo que le llamamos el ciclo del capitalismo, ¿no? Hay una producción, una distribución o circulación de las mercancías y finalmente un consumo o reproducción. Cuando nosotros hablamos de mercancías, pues también resulta que los valores en esta sociedad capitalista son considerados los valores estéticos, ¿no? Por ejemplo, los valores humanos son considerados como mercancías, lamentablemente, ¿no? Entonces, pensemos, ¿quién produce eso? ¿Quién lo distribuye? Y finalmente, ¿quién lo consume? Los estudios culturales nos ayudan a dilucidar todo esto. Por ejemplo, en el campo de la producción, cosas que tendríamos que preguntarnos, ¿no? En un determinado modo de producción o en un determinado modo de producir, como decía Marx, en el campo de la estructura donde hay, donde se dan a cabo las relaciones económicas, pues, por ejemplo, ¿qué es lo que se produce? Acá tengo una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos el modo de producir de Televisa contra la manera en la que se produce y se presenta el contenido en Roku. Pues nada que ver, ¿verdad? Estamos hablando de ciclos distintos de personas que pueden estar divididas en esa situación, las que consumen Televisa, las que consumen Roku. O simplemente acá tenemos otro ejemplo, Televisa contra Netflix. Pues nada que ver, ¿no? Nada que ver en el sentido de que la manera en la que producen las cosas es totalmente diferente, ¿sí? El modo de producción para lo que va a salir, lo que va a servir de escaparate para que la mercancía se pueda consumir, es totalmente diferente. Creo que estos son buenos ejemplos, ¿no? En segundo lugar, por ejemplo, los determinados medios que permiten la producción. Por ejemplo, hace unos cuantos años, en la era dorada de la televisión, teníamos al anchor o al conductor, ¿no? Que era el que llevaba el programa, el que armaba el programa, el que decía qué era lo que iba, etcétera, etcétera. Y ahora, pues ese anchor ha sido relevado por otra celebridad actual que es el youtuber o el influencer, ¿sí? En antaño, pues teníamos al periodista, que era el que producía la información y estaba atento de los contenidos, manejaba la agenda, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos más bien al blogger, ¿no? Que es aquel que genera contenido, pero de otra manera, ¿no? Se está produciendo de otra manera. Estamos hablando de ciclos distintos. Estamos viendo cómo cambian estas cosas, ¿no? En tercer lugar, el régimen de propiedad de los medios de producción, porque ese régimen de propiedad determina la relación de producción, determina lo que hay que producir, ¿no? ¿Para quién trabajas o dónde trabajas? En el caso de Berlusconi, por ejemplo, que era un magnate de los medios de comunicación, él solito se construyó su campaña política, él solito se promovía a través de los medios que eran de él y finalmente llegó al poder, ¿no? Es una historia truculenta del uso de los medios de comunicación, pensando en quién tiene el capital o quién es el dueño de los medios de producción, porque pensando en eso, pues nosotros podríamos decir cómo está produciéndose el contenido o para quién o por qué.
Pensemos que de una producción que llevaba, por ejemplo, antaño en los años 70, entrados ya incluso los años 80, George Lucas, sobre Star Wars, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa manera de producir, que era pues, más bien casi artesanal, etcétera, etcétera, pasa la estafeta a Disney? Pues Disney lo que hace es una reinterpretación, por ejemplo, hasta del contenido, de cómo produce, de cómo hace otras adecuaciones a la historia, a los personajes, ¿no? Entonces, también el régimen de propiedad de una cosa cambia completamente hasta el contenido, ¿no? Lo vemos acá. ¿Quiénes son los que tienen las grandes empresas? Aquí vemos cómo Disney, por ejemplo, en esta gráfica, tiene el ABC en diarios, en noticias, ¿no? Tiene a ESPN, etcétera, etcétera. Mientras que la NBC, pues tiene Telemundo, Hulu, Bravo, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí cabría decir que esta gráfica, pues no es totalmente actual, porque también Disney ya tiene a Fox, ¿no? Y pues, recientemente también estábamos hablando de las cuestiones de Star Wars de George Lucas, ¿no? Entonces, ¿cómo se van concentrando los medios de comunicación? ¿A qué empresa es a la que sirven? Y entonces a partir de eso entendamos su lugar en el mundo, ¿no? Finalmente, pues, trabajas para un medio de comunicación y ese medio de comunicación tiene una manera de ver las cosas, tiene ciertos valores que quiere que circulen, tiene ciertas maneras de presentar la realidad, ¿no? Aquí tenemos otro, imagínense, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 conglomerados, que estos 11 conglomerados de poder económico concentran pues el 95% de las marcas en Estados Unidos. 95% de las marcas comerciales de Estados Unidos. Y estos son los que deciden la publicidad del año que entra en los medios de comunicación y a partir de eso, pues, cómo se consume todos esos productos a nivel mundial. Imagínense el poder que se tiene, ¿no? O sea, los medios, el modo de producción, cómo se produce, pues es un factor determinante para saber qué es lo que sucede en el mundo, ¿no? En segundo lugar, pues, ¿qué tenemos? La distribución. ¿Cómo se distribuye? ¿Es una lectura que puedo descargar en el iPad? Bueno, hasta ahorita, pues yo no sé que esta publicación del Chile yo la pueda descargar en el iPad, ¿no? La distribución también nos ayuda a ver qué público es el que consume determinadas cosas o cómo lo hace, ¿no? Yo no creo que un alarife, un albañil, con todo el respeto que me merecen, no quiero que suene peyorativo mi comentario, pues compre un iPad para ver ese tipo de publicación. Ese tipo de publicación pues, está hecha para consumirse de una determinada manera, ¿no? Entonces, la puesta en circulación de ciertas ideas, los valores y las prácticas de ciertos sectores sociales, pues, tienen mayor o menor aceptación, ¿no? En este sentido, por ejemplo, diríamos, ¿cómo es posible que se ponga en circulación ciertos contenidos y no otros utilizando determinados medios? Por ejemplo, yo viví un tiempo en Japón y resulta que el manga pues, es casi desechable, mientras que los cómics son cuestión de culto en el mundo occidental y pagan una millonada por el número 1 de Superman y que esté en buen estado, y que, etcétera, etcétera. Muchas veces en la literatura de los mangas, la gente compra el manga y para no andar cargando, pues, lo deja ahí en una canasta al salir del subterráneo y una gente que no tiene dinero para comprar manga y que ve ahí que está ahí, lo puede tomar y se mete ahí al subterráneo y lo va leyendo y lo va dejando. Entonces, en realidad, la distribución del manga es muy incierta si nosotros tenemos como modelo la manera en la cual se distribuyen los contenidos aquí en este mundo occidental, ¿no? Dice entonces, la distribución de ciertas ideas, valores y prácticas sociales dependiendo de las características sociales, consumo de medios, acceso a medios, modo de recibirlo o reproducirlo. Distribución, ¿sí? ¿Cómo está distribuido? Pues la distribución no se refiere nada más a la entrega de mercancías, sino también
¿sí? ¿A quiénes son entregadas esas mercancías? ¿Cuándo son entregadas? ¿Cómo son entregadas? ¿Sí? Antaño, nosotros veíamos la televisión y si queríamos ver Falcon Crest, pues teníamos que esperarnos hasta la siguiente semana que se presentaba el nuevo episodio. No podíamos hacer absolutamente nada. La manera en la que es distribuido el contenido ahora es totalmente distinto. Yo tengo alumnos que en la última temporada de Stranger Things, ¿no? Se esperaron a que se liberara a deshoras de la madrugada, digo yo, y se aventaron toda la serie, 12 horas ahí sentados, viendo toda la nueva temporada hasta que finalmente llegaron al capítulo que cerraba la temporada y pues ahora a esperar hasta el año que entra, ya me los eché todos en una sola tanda, pero aparte sin dormir, en pijama, maratoneando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuál es la distribución de esto, no? ¿Por qué se ponen todos los episodios de una sola? ¿Por qué no se van poniendo uno a uno? ¿Qué tipo de contenido, no? ¿Sí? Esta es la distribución, ¿no? La última parte que cierra la pinza es la del consumo. ¿Cómo consumimos? Dice, el consumo de la comunicación mediante estrategias de apropiación, identificación o resistencia cultural. ¿Qué quiere decir esto de resistencia cultural? Bueno, pues eso es una de las cosas que se dio cuenta Hogarth, ¿no? Cuando pensaban que los medios ejercían una influencia ilimitada sobre los sectores populares o los sectores menos favorecidos, los sectores más pobres, pues resulta que todo lo contrario, porque cuando les preguntaban acerca de los contenidos eran los que menos se creían lo que pasaba en los medios. Al menos así sucedió en Inglaterra, ¿no? Consumo, entonces, ¿cómo consumo? Es decir, cuando yo me siento a ver Netflix, ¿a qué hora lo veo? ¿Con quién lo veo? ¿Cómo lo veo? ¿Sí? Cuando se libera una nueva serie, ¿maratoneo o me voy esperando? La voy chiquiteando para ver un capítulo a la vez, ¿sí? Cuando voy a comprar una revista, la descargo en el iPad o voy directo a conseguirla en papel. O sea, todo esto tiene que ver con el consumo. ¿Cuántas horas veo televisión? ¿Cuántas horas le dedico a estar en el teléfono? ¿Cuántas horas veo videos de gatitos? ¿Cuántas horas estoy en el tutorial de YouTube? ¿Cuánto le dedico a estar chismeando en el Instagram las fotos? El consumo, ¿cuánto tiempo le dedico? ¿De qué manera? ¿A qué hora del día? ¿Con quién? Pues también determina, ¿no?, la manera de los referentes que tengo, los valores, etcétera, etcétera, ¿no? Este proceso de recepción de la comunicación es una parte integral del proceso. Puede ser una tarea de codificación o decodificación, ¿sí? Esto lo vamos a ver con Stuart Hall en un momento más en la siguiente sesión, ¿no? O puede ser una situación de recepción crítica o recepción conformista, dependiendo de qué, del grupo social, ¿sí? En algunos momentos, pues la misma Reese Witherspoon ha dicho que no quiere hacer comedias románticas como las hacía antes porque ha adquirido una conciencia acerca del papel de la mujer en las historias. Y entonces puede hacer nuevamente comedias románticas, pero ella va a decidir qué tipo de contenidos dependiendo de una serie de situaciones, de valores de las historias. ¿Esto qué quiere decir? Que pues ya también hay receptores que se están fijando no nada más en lo que los medios les den, sino que están siendo más exigentes en cuanto a algunas situaciones, ¿no? El ejercicio de los poderes fácticos sobre la comunicación. Bueno, pues también hay cosas que pasan culturalmente hablando que van influyendo en los valores, en la agenda de los medios y en la manera de presentar la realidad. Por ejemplo, lamentablemente, muy lastimeramente, en Latinoamérica tenemos el flagelo del narcotráfico. Y es una pena que esta situación que pasa a nivel social, que nadie puede ocultar más, que está en la boca de todos, pues también haya pasado a los medios de comunicación y que incluso haya comunidades que empiezan a interpretar las series de los narcos para ver qué onda con la realidad y tratar de encontrar explicaciones en las series de lo que pasa en la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que el narcotráfico, pues es un poder a la sombra que ha empujado también de alguna manera su agenda
a través no solo de los medios de comunicación, sino de otras influencias, ¿no? Pero, pues también es parte del consumo. ¿Qué es lo que consumimos? Y aquí, por ejemplo, podemos nosotros pensar más o menos como en los términos que dicen los nutriólogos, ¿no? Dicen, tú eres lo que comes. Dependiendo de lo que comes, dependiendo de la cantidad, dependiendo de la relación con el resto de la alimentación, dependiendo a la hora que lo comes, porque no es lo mismo comer tacos de pastor para comer que tacos de pastor para cenar. Bueno, dependiendo de la hora, dependiendo de todo eso, nos dicen, tú eres lo que comes. Puedes tener consecuencias a corto, mediano o largo plazo que van desde la diabetes, el sobrepeso, no sé, tú eres lo que comes, nos dicen los nutriólogos y los expertos en la salud. Pues cualquier comunicólogo que venga de los estudios culturales te va a decir, tú eres lo que consumes culturalmente hablando. Es decir, la idea que tienes del mundo, los valores que tienes y demás, muchas veces son valores que uno ha adoptado de los medios de comunicación que consume. Y en ese orden de ideas, esos medios se convierten en un poder verdadero de sujeción, de dominación de nosotros. Es lo que están diciendo estos teóricos de los estudios culturales. Bien, entonces, para tratar de analizar esto, ellos se proponen a ver estas manifestaciones culturales como si se tratara de la lectura de un texto. Es decir, la unidad mínima de análisis para ellos se llama texto. Texto no es, abandona aquí su significación exclusiva de una serie de palabras impresas en algún determinado lugar que es posible leerlas y se amplía porque todo fenómeno cultural, así como decía Roland Barthes, todo fenómeno cultural puede ser leído. ¿Qué quiere decir que sea leído? Que pueda ser interpretado en estas características y a partir de ello se puede estudiar. Hogarth, entonces, es el primero que dice que hace una lectura de la cultura de la clase trabajadora para explicar los valores y significados de los obreros. Y esta particular análisis, esta práctica de investigación, hace que vea lo que hacen ellos como si se tratara de un texto, como si pudiera leerlo, ¿no? Dice, con ello, Hogarth se sitúa más allá del debate cultural sobre qué es cultura alta, qué es cultura baja, qué es lo bueno, qué es lo malo de la cultura, dónde se está pervirtiendo la cultura. No, o sea, se trata de entender las cosas, no de juzgarlas, ¿sí? Los estudios culturales continúan entonces con esta tradición inglesa de la historiografía marxista, la llamada historia económica y del trabajo, es decir, a quién pertenecen los medios y qué es lo que están tratando de divulgar, así como la ruptura de la idea del evolucionismo tecnológico. ¿Qué quiere decir esto? Pues esta idea que es más bien como medio marxista hegeliana de que de alguna manera estamos moviéndonos hacia instancias de progreso y que todo va para bien. No necesariamente, ¿no? ¿Ok? Hay una construcción del poder a través de la conformidad de los dominados con los valores del orden social. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Hogarth se da cuenta de que estos textos son leídos, son interpretados y son apropiados, ¿sí? Y a partir de ello la gente pues empieza o a cuestionar los valores o a asumirlos con una especie de dominación suave, ¿no? Bien, por último, dice la producción de una voluntad general consensuada. Y esto pasa hasta en las votaciones, ¿eh? Acá, por ejemplo, no sé si hubiera un estudio cultural por ahí, pero, por ejemplo, una de las razones por las que Morena llega al poder es por la difusión esta, culturalmente hablando, a través del boca a boca, de las redes sociales y demás, de que, pues, nunca ha llegado Morena, porque no tratamos con Morena, el PRI ya vimos cómo hace, el PAN ya vimos cómo hace, el PRD ya vimos cómo hace en algunos estados, pues, tratemos, ¿no? A ver qué pasa. Y bueno, pues hay una producción de esta voluntad general, ¿sí? Y finalmente, pues se llega al cambio, ¿no? Pero, ¿qué otras cosas están pasando como esta? Por ejemplo, en términos de la manera en la que vemos a ciertos grupos sociales, la manera en la que nos movemos entre algunas cuestiones culturales, los prejuicios que tenemos acerca de ciertas realidades, etcétera, etcétera,
porque no estamos haciendo una lectura adecuada de esas culturas, ¿no? Bien, tenemos entonces que hay un derrumbamiento en los estudios culturales de la llamada alta cultura, que es un producto de la ilustración. Pensar que solamente hay una cultura buena, bonita, bella, ¿no? Y que todo lo demás son formas deformadas, mejor dicho, de esta cultura, ¿no? Y hay una irrupción y legitimación de una cultura masificada o producida en masa industrialmente hablando, ¿no? También podemos señalar acá en tercer lugar que hay un rechazo en los estudios culturales a todo tipo de jerarquías. Que los artistas nos digan que es arte, pues no necesariamente, ¿no? Los académicos, que sea una cuestión de género, ¿no? O que sea una cuestión de política, pues, los estudios culturales lo que nos están diciendo es que podamos estar abiertos a no adoptar ese tipo de jerarquías para tener una mayor apreciación de lo que ocurre en el mundo, ¿no? En términos culturales. De culturas subalternas y resistencia cultural, ¿no? Ahí la masa contra la clase, esto quiere decir que se había pensado, ya lo habíamos visto con ECO, que el consumo cultural estaba reservado a una determinada clase social, esto ya no ocurre, ¿sí? O que el consumo cultural de la masa será seguramente a través de valores populares que no reflejaban necesariamente valores espirituales sublimes. Ya vimos que eso tampoco es cierto, ¿no? Es decir, a veces hay personas de nivel educativo o de nivel socioeconómico muy bajo que saben más acerca, no sé, de la historia del medioevo en Finlandia, ¿no? Que la misma gente de Finlandia o académicos de Finlandia, ¿no? Y esto se da porque pues, ya todo este mundo está abierto a ese tipo de intercambios, ¿no? De consumo. Bueno, y por supuesto, pues una cuestión que va más allá de las clases sociales. ¿Qué quiere decir que va más allá de las clases sociales? Que la lucha por la dominación no está exclusivamente en el campo de lo económico, sino que bueno, esta lucha de la cual hablaba Marx, en donde las clases del proletariado tarde o temprano tomarían el poder y desplazarían a los dueños de los medios de producción, pues se ha trasladado a otros campos. ¿Cuáles son? Pues a cuestiones de lucha de género, o sea, del papel de la mujer, por ejemplo, a cuestiones relativas a la religión, los fanatismos que están surgiendo, a cuestiones relativas a raza, es decir, la discriminación de un grupo étnico sobre otro, o a cuestiones de identidad, ¿no? Nuevos nacionalismos, por ejemplo, que derivan en el terrorismo porque no queremos aceptar a los nuevos de acá, ¿no? Entonces, más allá de la lucha de clases, ahorita está en boga una lucha simbólica, ¿sí? Del poder simbólico que tienen determinados grupos, ¿sí? Culturales al interior de nuestra sociedad. Con eso yo creo que terminamos este bloque de qué son los estudios culturales. Espero que con esto tengan una idea un poquito más concreta, ¿no? Acá tenemos una bibliografía acerca de estos estudios culturales, que fue la que consultamos para hacer esta presentación, esta parte, y pues no queda más que agradecerles su atención y que, bueno, se den cuenta de cómo el marxismo ha tenido diferentes interpretaciones a lo largo de la historia también, siendo pues un factor de análisis de la comunicación, de los medios de comunicación y de las lógicas que hay, tomando en cuenta no nada más la cuestión de la comunicación, sino como se dan cuenta, una noción de totalidad, de cómo está la cuestión económica, la cuestión cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, los dejo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima ocasión.